Bien, doctora Eleonor, compañeros, muy buenas noches. Bien, en esta oportunidad, mi persona, Luis Ricardo Amor Montoyana, les va a presentar un breve resumen de la obra El Lazarillo de Ciegos Caminantes, y de igual manera voy a estar respondiendo a la pregunta que me he formulado con las citas directas de este libro de Con Color Corvo. Bien, presento primero el autor, que es Con Color Corvo. Su nombre verdadero es Calixto Bustamante Carlos Inca, que es un mulato que acompañó al visitador Alonso Carrillo de la Bandera. En algunas mencionan que Alonso de Carrillo de la Bandera es el verdadero autor de esta obra. Sin embargo, también hay una cuestión de que Con Color Corvo sería un personaje creado por él. Pero también hay otra mención que se dice que Con Color Corvo era un acompañante. Era un acompañante de este visitador, Alonso Carrillo de la Bandera, porque el Alonso Carrillo de la Bandera, por ser español, no tenía esa libertad de publicar este tipo de obras. Entonces él utiliza como una forma se podría decir como una pantalla, ¿no? Entonces utiliza Con Color Corvo. ¿Y por qué le pone este Con Color Corvo a Calixto Bustamante? Se dice que también esto se le viene porque era un mulato, mulato poco más tal vez moreno, de tez morena. Entonces se le decía Con Color Corvo, y el cual sería como una raíz o como un sufijo que ahí podría tener, que sería color de cuervo. ¿Ya? Entonces, iniciamos, ahora voy a iniciar con el resumen de esta obra, principalmente de qué es lo que trata, de qué trata y dónde se da. Esta obra del El Lazarillo de Ciegos Caminantes es principalmente, relata el camino real. De hecho, es un camino principal, la ruta principal que se da desde Buenos Aires hasta la ciudad de Lima. Bueno, Lazarillo de Ciegos Caminantes es una obra que relata, o sea, entonces, ¿qué hace? Entonces visita lugares, distintos lugares, por donde ve pueblos, ve costumbres, y va llevando conocimiento a y va relatando durante el viaje qué es lo que se encuentra. Entonces, en eso se inicia, por ejemplo, inicia en Montevideo con los gauguerios. ¿Quiénes eran los gauguerios? Los gauguerios se dice que eran los habitantes de campaña de Montevideo, que eran caracterizados más que todo por ser holgazanes. Ellos eran un poco más, ellos se dedicaban más a la música, a la vida alegre, tenían ese folclore, se podría decir, por las fiestas, por la alegría. Ellos simplemente se dedicaban a esto de beber y todo ello, ¿no? Entonces, explica ahí qué eran sus costumbres en sí, incluye, o sea, sus formas de cazar. Ellos también realizaban esta forma de cazar, comían esta carnes, ¿no? Por forma de cazar, sus comidas de las carnes. Y en ello también nos menciona la descripción de la ciudad, ¿no? Ahí también está cómo era esta ciudad. Ahora se va con Buenos Aires, destaca su crecimiento, más que todo, que su crecimiento, su desarrollo desde las visitas, ¿no? Durante las visitas que se realizaban, porque de hecho él no es la primera visita que él realizaba a esta ciudad, era ya la segunda, porque la primera lo realizó en 1749. ¿Ya? La construcción de las quintas de introducción, ¿no? Por ejemplo, las frutas y verduras que existían en ella. También había, ¿no? Lo que es los datos que es de sus nacimientos y muertos. Había bastantes. Él relata prácticamente todo lo que estaba sucediendo en esta zona. Ahora, también había lo que son los indios pampas. ¿Quiénes eran los indios pampas? Describe que tenía la región, ¿no? que se caracterizaba por ser los traidores y hábiles jinetes, que ellos montaban caballos. Entonces, él ya nos menciona esta presencia de caballos
que se daba en esta zona y su vida que ellos mantenían para el caso. Ahora nos menciona también el camino a Luján, ¿no? Las postas. Entonces ahí es donde nos adentramos a las postas. ¿Qué eran las postas? Estos eran lugares donde podías realizar remuda de caballo, donde podía descansar, donde podían tomar agua los animales, donde podían alimentarlos, donde podías comprar y todo ello. Hasta donde podía haber remuda de caballo. O los animales que vamos a estar describiendo durante este pequeño resumen. Entonces, las postas eran importantes para los viajeros, incluía más que todo caballos de remuda y una necesidad de licencia, ya que estas postas no eran porque ya pues no se les ocurría, sino simplemente estas postas ya estaban designadas, tenían que cumplir con los requisitos por donde haya, por ejemplo, agua, por donde también haya bastantes alimentos para los animales, donde haya frutos y todo ello, porque no era tan complejo esto, ¿no? Entonces entonces aquí había también en estas postas también tenía que haber bastante, tal vez hasta medicinas también podíamos encontrar. Ahora bien, la campaña y sus habitantes también se caracterizaba que los territorios eran un poco más caros, ¿no? Y se menciona que había una abundancia de avestruces y de pescados, ya que entonces, ¿qué hacían? Los habitantes de esta zona simplemente pescaban por diversión, entonces pescaban y los dejaban ahí a las orillas del río, ¿no? Entonces ahí venían algunos animales salvajes y entonces ellos eran los que consumían. Y es por eso que también había mucho pescado por esta zona, por esta zona de Cabañas y sus habitantes, ¿no? Una travesía un poco más compleja tal vez. Y ahora también nos habla de la jurisdicción de Córdoba, la ciudad de las campañas, nos habla del Santiago del Estero. Cuando Carrillo de la Bandera pasa por esta jurisdicción, incluye, por ejemplo, ahí nos habla de sus ríos, de sus habitantes. Había un río llamado el Tercero. Este río era un poco más caudaloso, donde los caballos tenían que cruzar bastante, ¿no? Tenían que cruzar. Pero justo ahí también se encontraban las postas, entonces la posta de Santiago, entonces el de Córdoba. En ello también estaba, ¿no? Esta y entonces, estos caballos ya eran entrenados para estas zonas, porque debe saberse también que en cada zona que los animales se criaban sabían a lo que se enfrentaban. Ellos estaban preparados a lo que debían afrontar durante este tiempo. Entonces, ¿qué hacían? Los caballos eran los que tenían que pasar, ¿no? Entonces cambiaban remudas de caballo, este río que tenía era caudaloso, tenía una corriente fuerte, entonces esta era una travesía bastante compleja para los viajeros. Entonces Alonso Carrillo de la Bandera observaba cómo es que pasaban, ¿no? Cómo es que pasaban estos ríos los caballos, eran un poco más fuertes, eran robustos estos caballos. Entonces, ahí también nos habla de su destacamento de los habitantes, ¿no? Explica la importancia de los soldados santiagueños. Estos soldados santiagueños eran más que todo, tenían que contra los indios del Chaco. Esta defensa contra los indios del Chaco eran como un robo, ¿no? Que se les hacía en algún momento. Eso es lo que ellos defendían prácticamente, por eso se les conoce por su capacidad de enfrentar, eran valientes ellos, que también ahí menciona que tenían un poco de armadura, ¿no? Y ya ellos eran como una especie de guardia. Y también nos habla de la jurisdicción de San Miguel de Tucumán. Aquí con Carrillo de la Bandera menciona las arañas. Él veía, ¿no? Cómo las arañas tejían sus telitas ahí entre los árboles, o entonces, ¿qué hacía? Él veía. Y es ahí donde también él mencionaba que estas
telas eran muy finas, que solo se veían a la luz del sol. Y en las escarchas de las mañanas, ¿no? Entonces, estas escarchas de las mañanas relucían las telarañas que había. Y ahí es donde él también menciona de que había tanta fineza en tejer y eso es lo que implantaba en su cultura. Ahora también nos habla de descubrir las construcción. Ahí ya nos habla de la construcción del funcionamiento de las carretas. Ahí es donde se da la construcción de estas carretas. ¿Qué eran las carretas? ¿Por qué se hacen? Estas carretas eran para realizar, ¿no? Para llevar una carga un poco más pesada, que eran tiradas por caballos, tiradas por caballos, por mulas o por bueyes, para lo cuales estas carretas tremendas, eran tremendas. De hecho, tenían las ruedas eran de diámetros, 3 metros de diámetro, ¿no? Las ruedas. Esto con la finalidad de evitar las grietas también durante el camino, porque ellos decían, mientras haya menos grietas ya era mejor, ¿no? Y la rueda era grande, entonces avanzaba fácilmente. Y estos caminos no eran tampoco un poco más compactos, eran ya algo llanuros, habían que cruzar ríos, era una travesía inmensa que los indios llevaban, ¿no? de camino, mientras que algunos visitadores iban a caballo en todo caso, ¿no? Y ahí también nos da ¿no? La carga que podían llevar. Entonces, su manera de viajar incluían la importancia de las remudas de bueyes. Entonces, ¿qué era? Y ahí ya entrábamos a los bueyes. Los bueyes ya, por acá pasaba, ¿no? Por la jurisdicción de San Miguel, por esta zona teníamos bueyes. Y estos bueyes eran prácticamente, preparaban la necesidad de llevar las provisiones. Aquí ya podían llevar sus provisiones, sus comidas y de hecho ya descansaban fácilmente. Ya no pasaban mucha peregrinación por ahí, ¿no? Entonces es lo que principalmente resalta. Ahora bien, en la jurisdicción de Salta, en el 6º capítulo nos menciona la jurisdicción de Salta en el territorio de la ciudad. Ahí se da el comercio de mulas, inmensas cantidades de mulas que habitaban estas zonas, porque estas mulas eran más que todo ya criadas, o sea, no eran como que nacían ahí, sino que ellos traían exactamente a esta jurisdicción de Salta estas mulas para poder criarlas y ellos la comercializaban o también la ponían como en venta, ¿no? En venta. Algunos ya las vendían en carne como para la alimentación. Entonces, ahí va destacando la ubicación de los habitantes, ¿no? La actividad económica y la importancia de las ferias de mula. Eso es lo que más nos resalta. Y también incluía el origen de las crías. Invernaban en transporte del Perú, o sea, el Perú, estas iban, ¿no? Estas iban. Entonces, había también lo que es la ruta de los riesgos que enfrentaban los viajeros y la importancia de las mulas mansas. Entonces, si ellos necesitaban mulas mansas, criaban mulas, tenían que también amansarlas. De hecho, este trabajo lo realizaban quienes, los tucumanos. ¿Quiénes eran los tucumanos? Estos principalmente se dedicaban a amansar las mulas, a comercializarla, ya que los indios amansaban, ¿no? Entonces, mediante los indios. Siempre a los lugareños, a las personas del originarios de estas zonas se les llamaba indios y estos mismos eran como explotados durante el camino, durante el trajín de las setas. Ahora bien, la mula principalmente era un cruce de un burro y una yegua, ¿no? O sea, directamente mula no hay. Entonces, eso es lo que era la mula. Pero los tucumanos realizaban
utilizaban métodos violentos y brutales para poder amansar las mulas. De hecho, una de ellas era castigo, ¿no? Agarraban, lo amarraban, ahí a palos le agarraban, si no se ponía la mula, no se quedaba quieta, entonces lo agarraban a palos, eran un poco más violentos. Tanto así que ellos en este método se habían basado también en dar dejarles en hambre a las mulas, no le alimentaban durante largos periodos. Entonces la mula tenía que amansarse. Y esto era como una acción y reacción, ¿no? Entonces la acción era que no le daban de comer, entonces la mula tenía que acercarse. Entonces, ¿qué pasaba? Que se amansaba poco a poco. Los, esto era, ¿no? Principalmente. Y ahí es donde podemos también resaltar los alfalfares. Estos eran como método de amansamiento, estos se utilizaban. Y de hecho en estas zonas había bastante alfalfares. Ahora, la ruta de Buenos Aires a Santiago de Chile. Ahí ya hablamos de las postas y de las Mendozas de habitantes de campaña. Ahí está la ruta de Buenos Aires, ¿no? Las postas de Mendoza, en donde también los caminos se hacían poco más complejas ya, porque ahí teníamos las remudas de caballo por los riesgos que presentaban las travesías, de ya que los caballos a veces no eran tan libres, ¿no? O sea, tan fuertes como las mulas. Las mulas eran mucho más fuertes que los caballos. Entonces, ¿qué hacían? Reemplazaban las mulas. Los caballos llegaban hasta esta zona, ¿no? Que es eh, a las postas de Mendoza. Hasta ahí llegaban los caballos. Y de ahí, ¿qué seguían? Mulas. Las mulas que eran como una remuda. Y cada mula también era alquilada con esclavos. Estos esclavos llevaban hasta Jujuy en este caso. Y de ahí se retornaban también. Porque de hecho las mulas eran criadas de acuerdo al contexto, o sea, no podías llevar de una zona un poco más lejana porque tal vez no eran criadas en eso, ¿no? Si una mula era criada en pastos llanos, sus uñas eran un poco más débiles. Entonces, ¿qué pasaba si las mulas pasaban por lugares pedregosos, todo ello? Se partían las pezuñas de las mulas. Entonces, ahí no había forma de que como no había forma de continuar. Entonces solo llegaba hasta acá las mulas, ya no avanzaban más, tenían que haber una remuda, tenían que pagar otro precio, ¿no? Entonces, en esta parte los puentes nos habla también de los juegos, de la autodescripción, de las chuecas y los patos, donde también está el puente del Inca, que es el puente natural que se encontraba en el camino hacia Chile. Y este era principalmente un camino real. Y este camino real aún no había funcionado, aún no se había abandonado, porque era un poco más, las construcciones eran muy fuertes en esos tiempos. Después nos habla de la provincia de Chichas. ¿Qué era la provincia de Chichas? Desde esta provincia de Chichas ya se inician las riquezas minerales. Las riquezas minerales eran como la plata. Ahí iniciamos con la plata, que era como un territorio árido, ¿no? De bastimentos. Entonces ahí es donde se encontraba un poco más de plata. Ahí, y como ya mencionaba, que era más, predominaba en esta región las minas, ya predominaba porque había una ambición por parte también de los españoles. Y ahí podemos también mencionar ya la Potosí, ahí cerca ya llegando, ¿no? La villa, las riquezas del cerro, los tambos. Entonces, ahí viene la abundancia de la plata que se extrae del cerro. Ellos tenían esa inquietud de realizar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta riqueza era más que todo conocida como la de Potosí y era una presencia de minas de la región. ¿Y qué eran los tambos entonces? Hablamos de los tambos al igual que las postas. Eran parecidas a las postas, pero el tambo era un poco más grande. Este tambo era cuando
o por ejemplo cuando había mucho ganado, ¿no? Había mucho ganado, como es las mulas, llegaban inmensas cantidades, entonces no podías entrar a la ciudad, porque si entraban a la ciudad y ya no podías estar en las postas, porque las postas eran, si ya no eran suficientes, ahí iban los tambos, y estos tambos también tenían un cuidado, porque también robaban las mulas, las cargas, entonces estos eran conocidos como tambos, lugares más extensos, más amplios para las mulas. Ahí podemos encontrar a doña Josefa Iribarren, que era perteneciente de la zona, que había tenido un tambo, que se menciona del Mojo en este caso. Ahora, hablando de la villa de Potosí, de la villa Potosí, ahí era un cerro lleno de minerales, era un cerro rico, ¿no? Por decirlo, porque ahí es donde se centraba la explotación a los indios, ahí se daba la presencia de las personas que realizaban este tipo de obras, ¿no? Donde los indios entraban y a veces no sabían si salir, no sabían si iban a volver a sus hogares, porque era tan peligrosa la zona que a veces podían morir por enfermedades, a veces podían morir por maltratos o abusos por parte de los que veían, ¿no? De los que los explotaban en esta zona. Ahí hablamos de la descripción de la ciudad del Oro del Cerro, habla de la ciudad de La Plata, porque era una jurisdicción de audiencia en Chuquisaca. Se destacaba más que todo su ubicación, porque era un poco más cercana a estos lugares, entonces que había facilidad de abusos, ¿no? El oro. Ahora, la producción, aquí es donde también se da la producción de la coca y la importancia, ¿no? La importancia para los indios, que era bueno. Entonces, aquí se empieza la siembra de las cocas, se empieza la cosecha, entonces ahí ya no era un alimento, era coca. Y mencionaba por ahí Alonso Carrillo de la Bandera que los indios solo trabajaban con la coca. Eso era como un medio de alimento, ¿no? Pero era como un anestésico para el hambre. De hecho, cuando ellos charchaban o pichaban estas cocas, no sentían esa necesidad de la comida fácilmente. Todavía se privaban, pero el maltrato era un poco más horrorizado, ¿no? Habían maltratos que, por ejemplo, entraban los esclavos y no podían salir durante días y ahí adentro dormían en el frío y ahí es donde iniciaban las enfermedades o los metales contaminantes de la zona también, del lugar que era. Ahora vamos a la provincia de Pongos, Popó, Ururo. Ahí las cosas eran un poco más complejas. De hecho, cuando se explica de los abusos que se cometían en el sistema de trabajo de las minas, ellos también mencionan que no era simplemente una parte de eso, era que tenían que cumplir con un horario fijado. En ese tiempo la medida era de sol a sol, o era por horas calculadas en este tiempo. Y bueno, en cuanto a la remuda de mulas, hablamos de que cuando estos eran un poco más preparados, porque durante la caminata de las mulas había muchas travesías. Dentro de ellos conocemos también las vizcacheras. Estas vizcacheras eran como una especie de trampa que las vizcachas mismas, ¿no? Son tipo conejos, estos animales, hacían excavaciones hacia adentro, pero eran un poco más curiosas porque estos lo tapaban, era como una especie de casa para ellos, ¿no? Como una especie de refugio para ellos. Entonces tapaban con algún tipo de arbusto. Y ahí es donde las mulas caían en ratos, ¿no? A veces podían caer. Entonces, ¿qué pasaba? Los indios tenían que caminar adelante para poder detectar estas vizcacheras que se encontraban en la zona. Estas vizcacheras era el miedo de que era que caigan las mulas y que se rompiesen los pies, ¿no? Rompiesen los pies y ya no tenían una remuda cerca. Y de hecho también otro acontecimiento también caminaban por leguas
por leguas. Y cuando había mucho sol, había parajes muy largos que escaseaba el agua, ellos simplemente realizaban lo siguiente, que descansaban, esperaban la luna, la salida de la luna, y si era luna llena, ellos empezaban a caminar de noche, que las mulas descansaban todo el día, se alimentaban, dormían, descansaban durante todo el día, y a eso de las 3 de la tarde, más o menos 3, empezaban a alistar, ¿no?, lo que son las cargas y todo ello, y caminaban hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Entonces, hasta ahí tenían que llegar hasta cierto lugar de refugio para que otra vez descansen y que nuevamente se den esto de inicien el viaje. Ellos a veces desayunaban, a veces no lo hacían porque simplemente se les había acabado los recursos. De hecho, los que lo sufrían más eran los indios. Estos eran ya utilizados porque no tenían otra salida. Ellos les pagaban. Entonces, con este pago también no podían disertar durante el camino porque el pago se le daba al final. Entonces, ¿qué le quedaba al indio? Tenía que continuar con el viaje. Y de hecho que tenía que continuar, llegar hasta la siguiente posta y volver con las mulas, ¿no? Si es que si es que quedaban remotas. Entonces, eso es lo que principalmente nos relata. Ellos avanzaban leguas, pues esto era conocido por leguas, ¿no? Ellos realizaban también, ya en ese tiempo realizaban sus principales, como son los pagos a la Pachamama. Ellos realizaban al final de cada legua y todo ello, realizaban su paguito, ¿no? Por ahí como para que les vaya bien. Pero eso simplemente lo hacían los lugareños, los que los mandoneaba ahí, ¿no? Los que eran los capataces, como podría decir. Ellos no lo realizaban porque ellos no creían en eso, ¿eh? No creían, ellos tenían otras creencias, por decirlo. Entonces, ellos solo veían cómo es que lo realizaban. Entonces, había también bastantes abusos en estas zonas. Hay tales cuales lugares que a veces había inundaciones, ellos pasaban fácilmente por ejemplo, de acuerdo con cómo conocían la zona. No siempre tenía que haber no siempre eran nuevos porque había una guía y esta guía se los ponía los jefes de cada posta, porque para ganar una posta tenían que tener varios mm, recursos, ¿no? Para poder abastecer a los viajeros en este caso. Y bien, ese sería mi resumen, un breve resumen de la primera parte de la obra de Ciegos Caminantes, Lazarillo de Ciegos Caminantes. Ahora bien, me dispongo a responder la pregunta que he planteado de esta obra. Esta pregunta principalmente se basa, ¿no?, de la obra Lazarillo de Ciegos Caminantes, cómo se organizaban las postas y qué características distinguen a cada una de ellas en el virreinato del Río de la Plata. Antes mencionar también que esto principalmente ponemos Río de la Plata porque desde ahí es donde se da hasta antes de Potosí, ¿no? Lo que son las postas. De ahí se vienen diferente, ya no es postas. Ahí ya vemos los parajes, las tumbos, ¿no? Entonces, respondiendo, la primera cita dice, las postas se dice así, no solamente porque son mansiones, sino porque hay caballos de remuda para hacer los viajes con celeridad. Las postas, vuelvo a decir, no sirven solamente para asuntos tan serios, sino para la comodidad y diversión de los viajeros curiosos que quieren ver las grandes fiestas y otras funciones que se hacen en las grandes cortes. Las que se hacen al casamiento de un gran príncipe no mueven a los curiosos hasta muy cerca de los principios.
En el intermedio de Buenos Aires a Luján hay otra posta que situó el administrador don Manuel de Basavilbaso. La salida de Buenos Aires tiene dos rutas, ambas de carretas, para llegar a Luján. La una, que es la más común, está al oeste, que se dice por la capilla de Merlo, y la otra a la banda del este, que llaman a las Conchas por un riachuelo de este nombre que baña muchos árboles frutales que se abundaban mucho el durazno. Esto propio sucede con corta diferencia en todas las campañas de Buenos Aires. El riachuelo tiene buenos vados y se podía fácilmente construir puentes por caminar por un estrecho barranco. Aquí se nombró de maestro de postas a don José Florencio Moyano, que puede afrontar en todo tiempo 200 caballos. En esta esquina tiene una hacienda Fernando Sueldo, a quien se nombró de maestro de postas, y se encontró otro teniente de dragones con 4 soldados pagados que iban a establecer en sus cercanías otro fuerte que también cooperó a que aceptase la maestría de postas al referido Sueldo. Los militares, según he observado, tienen particular gracia y persuasión para inducir al servicio del rey, causándome una alegre compasión ver a un hombre de honor reducido a vivir en la estrechez de un carretón. En él tenía con bastante aseo su cama, le servía de mesa un corto baúl en donde tenía su papel, tintero y algunos libritos de un asiento correspondiente. Las casas de posta son las mejores, en donde pueden descansar a su albedrío el caminante que, enfadado de la lentitud de las carretas, se quería adelantar con una competente cama que puede llevar un caballo. El camino es llano y duro y se puede galopar a todas horas. Las 24 leguas de esta travesía se pueden andar en 8 horas con solo una remuda de caballo, pero cuidado con las travesuras que algunos hacen por la campaña, en que se ocultan con las hierbas algunas madrigueras que hacen los quirquinchos, bolas y otros animalitos para su habitación. Hasta el referido sitio nombrado el Saltadillo de Ruy Díaz, son comunes las postas de las dos rutas de Potosí y Chile, de que daré razón al final de esta primera parte por no interrumpir mi viaje. La posta situada en el Fraile Muerto, con la distancia solo de 2 leguas, se ajustó a pedimento de la parte y con atención a ser un pueblecito en donde acaso será conveniente se detengan los pasajeros de habilitarse de algunos comestibles o descansar. Con más consideración se puso postas en el paso de Ferreira, por donde regularmente se vadea el río y se ejecutará con más seguridad con caballos de fresco. A la esquina de Castilla se habían cargado las aguas, por lo que no pudieron pasar por ella las carretas, los correos y gentiles hombres a la ligera. Puede pasar en todo tiempo por la esquina que más le acomodase, y para mayor seguridad tomarán razón de los colonos más inmediatos. El sitio de Ampira, hacienda y tierra propia del sargento mayor de don Juan Antonio Fernández, tiene varios manantiales de agua perenne, dulce y cristalina, con muchos bosquecillos muy espesos y agradables a la vista de este maestro de postas, su hijo don Juan José Fernández, con beneplácito de su padre. Tiene buenas casas y el sitio convivida a que los pasajeros se desahoguen y descansen de sus fatigas. He visto mozos de 30 años muy robustos, de sargento mayor reformado, por lo que se resolvió seguir el camino de la dormida, que dista 16 leguas de Sinzacate, y aunque hay antes varios colonos en el Toral y en el Cimbolar, con aguas perenne, son gente de poca consideración
y la mayor parte gauderios, de quienes no se pueden fiar las postas, por lo que ha sido preciso ponerlas con la distancia de 16 leguas, como sucederá siempre que haya el mismo inconveniente. Luego que se sale de las postas nombrada del El Cachi, da principio la jurisdicción de Santiago del Estero, territorio expuesto a inundaciones y el menos poblado de todo el Tucumán. Los correos siempre pasan por las travesías de 30 leguas que hay en Ayuncha, Ambargasta, y pagan 8 reales más para la remuda de 3 caballos, que es el que va mostrando el correo de el que lleva las valijas y del postillón que ha de volver los caballos. El oficio de correos de esta ciudad lo tiene en arrendamiento don José Fermín Ruiz Pollo, y se hizo cargo de la maestría de postas don Francisco Norri, vecino de ella. Antes de llegar a la hacienda nombrada Tapia está la agradable cañada de los Nogales, dicha así por algunos silvestres que hay en el bosque. En lo interior hay excelentes maderas como el quebracho y la pacho, de que comúnmente hacen las carretas por ser nerviosas y fuertes. A las 14 leguas del río de Tapia está la villa de San Joaquín de las Trancas, que apenas tiene 20 casas unidas con sus riachuelos, en que hay bastantes pescados. En el pozo de este nombre se dista 3-4 leguas de las casas de postas al cargo de don José Joaquín de Reina, dueño del referido sitio, que es muy agradable porque tiene varios arroyos de agua cristalina, y entre ellos un gran manantial que desagua en la campaña y forma el arroyo o riachuelo de las Trancas. Al sitio en que está situada esta posta se nombra generalmente el Pozo del Pescado, porque antiguamente hubo mucho en él, pero el presente se halla uno u otro por casualidad. Es voz común que se desapareció en una grande inundaciones, y que fue a hacer mansión al arroyo de las Trancas, en donde actualmente hay muchos. Lo cierto es que de las aguas de este pozo y de los demás se forman el arroyo que pasa por aquella villa. En el Rosario, que dista 13 leguas del Pozo del Pescado, se situó la primera posta de esta jurisdicción, y dará caballos del el mayordomo de la hacienda. Hay pulpería, y deteniéndose algún tiempo se amansará pan, porque no lo hay de continuo. A una legua de distancia está el caudaloso río con el nombre del Rosario, de que comúnmente usan los naturales, aplicándoles el de la hacienda más inmediata. Don Juan Maurín se obligó a poner un tampo a la entrada del río para proveer de víveres a correos del rey y pasajeros, y tener caballos de refresca para vadearle con toda seguridad, y por esta pensión y beneficio le asigné 2 pesos más de gratificación por cada 3 caballos, o 4 para el rey y al doble para los particulares, y lo mismo bajo de las propias condiciones y circunstancias. Se concedió a don José Fernández, que había de recibir las postas en la otra banda, de volverlas a la vuelta, pasando el río hasta el tambo de Maurín, y en caso de no cumplir ambas condiciones, servirá cada uno su posta por el precio común reglado. El camino desde Cobos a Salta es algo fragoso para carretas y muy molesto en tiempos de agua, y así, solo por precisión, se hace como no sucedió a nosotros, y allí cumplió el carretero como si hubiera pasado hasta Jujuy por el camino regular. El pasajero que no tuviese necesidad de entrar en esta ciudad tomará postas en Cobos hasta Jujuy, en cuyo intermedio no se han situado, por no ser camino de correos, por la presión de entrar en Salta. Los carreteros
que entran en esta ciudad cumplen su viaje como si llegaran a Jujuy, cortando desde Cobos, y así el pasajero que tuviese negocio en ella puede seguir a Jujuy desde dicha posta, ahorrando muchos malos pasos, principalmente si es tiempo de lluvias. En Salta no faltan algunos arrieros que cruzan a Jujuy algún corto equipaje de cargas algo livianas. El viaje, el que tuviese carga doble, solicitará arriero de Escara, de la provincia de Chichas, que comúnmente bajan a Jujuy y algunos hasta Salta en solicitud de cargas de cera y otros efectos del Tucumán, con algo más que entenderá muy bien el lector sabio en materia de comprensión. En el sitio nombrado de las Tres Cruces no proporcionó montar postas, por lo que fue preciso poner en la hacienda nombrada la cabaña, que está 3 leguas más adelante y que corresponde a la jurisdicción de Jujuy. Como llevo dicho, este sitio nombrado la cabaña es muy abundante de agua que descienden de las inmediata sierra. Su actual dueño es un honrado francés nombrado don Juan Boizar, quien aceptó la maestría de postas bajo de las mismas condiciones de los demás tucumanos. Esta posta es una de las más útiles de toda esta carrera para correos y pasajeros, porque estando situada a orillas del arriesgado río nombrado Perico, están sus caballos tan diestros en atravesarles que, presentando el pecho a su rápida corriente, desde el sitio nombrado la Cueva hasta Yaví, son tierras del Marqués del Valle del Togo, quien se hizo cargo de poner postas en su hacienda de Yaví, cangrejos grandes y de la cueva. El que quisiera proveer de municiones de boca partirá desde cangrejos grandes a Yaví, desde donde se sale a Mojo, pero se previene que hay una cuesta muy alta y arriesgada, y si el marqués no la compuso como prometió, es más asentado pasar en derechura a la Quiaca. Es la primera posta situada en la provincia de la jurisdicción de los Chichas. Desde Buenos Aires al Saltadillo de Ruy Díaz son comunes las postas a las dos carretas de Potosí y Chile. Antes se apartaban en el pueblo nombrado Cruz Alta, y algunos correos atravesaban desde el Pergamino a la punta del Sauce, llevando caballos propios, pero el visitador, con dictamen de hombres prácticos, dispuso se dividiesen los correos en el Saltadillo de Ruy Díaz por la mayor felicidad y seguridad hasta el fuerte nombrado del Sauce, siendo preciso al visitador a hacerse cargo de la ruta general hasta Lima por Potosí. Destinó a don Juan Moreno, persona de dicha agilidad, para que situase las postas desde el referido Saltadillo hasta Mendoza, y en caso necesario hasta el puerto de Valparaíso, bajo de sus instrucciones y con la precaución que tomó hasta el referido Saltadillo. La gran desigualdad de las postas consiste en los despoblados y aquellos que parecen se pudieran omitir por constar de número corto de leguas. Se establecieron con respecto a la continua mudanza que hacen aquellos colonos y uno a otro sitio, y para que no falte fácilmente el sujeto que por obligación provea de caballos o correos pasajeros. En la travesía a la frontera de la punta de Sauce, San Luis de Loyola con Corocorto y la vuelta a la Ciénaga, será conveniente y aún necesario llevar remuda de caballo, tomando las medidas para avanzar todo lo posible, y aún concluirlas más desde 4 de la tarde hasta 8 o 10 del día siguiente, por la falta de agua en tiempos de seca. Ninguna población de la carretera tiene igual necesidad de casa de postas, porque en las inmediaciones de esta villa y sus contornos no hay arrieros a causa de la distancia. Llegan sus mulas tan estropeadas que apenas pueden con el aparejo. Las de los indios, que proveen de carbón diariamente, están de
peor condición. El tambo es la realidad, es una cortada hacienda que no produce más que alguna cebada o por mejor decir paja malgranada para el sustento de las bestias necesarias a sus cultivos y para vencer a los pasajeros. Allí se situó postas para esta travesía con cargo de paga doble. Esto es para los correos del rey al real por legua de cada caballería de carga y silla, y para los particulares a 2 reales en atención a su estéril sitio. En las mansiones públicas de postas se debía prohibir este abuso con una pena pecuniaria proporcionada a la mayor o menor insolencia, teniendo mucho cuidado los mitayos de advertir a los pasajeros de las penas en que incurrían con semejantes inscripciones y otras indecencias que hacen en los aposentos, de que resulta el fastidio de la gente de buena crianza y abandono de las públicas mansiones. A las 5 leguas de la ventana de en medio y 4 distantes de Oruro está un pueblo nombrado Sorafora, en donde pensó el visitador dividir la otra posta, pero como los indios solo se ejercitan en la conducción de metales para proveer el gran ingenio de don Diego Flores, no usan más que de carneros de la tierra y carecen de mulas porque no las necesitan para otros trajines, y así se quedó la jornada en medio de 9 leguas hasta Oruro. Los arrieros se veían muchas veces precisados a malbaratar algunas mulas para dar de comer a las que estaban encerradas en un corral que apenas tenían estiércol y que les esperaba una jornada de 8 o 9 leguas a trote largo con carga doble, de modo que unas mulas no llegaban a la otra posta porque se tendían de rendidas y otras llegaban desoladas y casi impacientes en carga al aparejo para restituirse al pasto. El visitador dio su título al gobernador Choquetilla con un testimonio de las reales ordenanzas para que se presentase el cabildo secular y que constasen los privilegios de su majestad le concedían por maestro de postas, pero cuando el visitador esperaba que el corregidor y cabildo le diese las gracias por tan importante servicio, se halló con la oposición que había hecho el corregidor. El visitador le dio sus instrucciones por escrito y la palabra que observó don Jacinto y mediante ellas y la apacibilidad de su genio, que logró que aquel oficio tranquilidad y ventaja a favor de la renta. Fenecida esta diligencia, salimos para la gran ciudad del Cusco por camino de las postas siguientes. Bien, eso fue todo. Bueno, recalcar también de que esta travesía que se realizó es la primera parte hasta el capítulo 14, que también nos menciona de que hay bastantes travesías difíciles de pasar, hay leguas que recorrer, y también en ello nos menciona de que las características de las postas antecedía el camino, ya que antes de pasar por el camino adelante, en las postas ya se encontraban las remudas de mulas o los alimentos o lo que era necesario para estas travesías. Y bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias.